Hoy cumplía 17 años. Y hoy, oficialmente, ya no tenía derecho a quedarme en el orfanato. La ley es clara, Mateo, me había dicho la hermana Lucía esa mañana, mientras doblaba una sábana con manos firmes, como si así pudiera doblar también mi destino. A los 17, te vas. No podemos mantenerte más. Ya eres, un hombre. Sus palabras sonaron suaves, casi dulces, pero me atravesaron como un viento helado. No era culpa suya. Ella había sido más madre que muchas madres. Me enseñó a leer, a no mentir, a mirar a los ojos cuando hablo. Pero el orfanato no era mío. Nunca lo fue. Era un refugio temporal, un puente sobre un río que nunca dejaba de crecer. Y ahora, el puente terminaba. ¿Y a dónde voy? Había preguntado, con la voz temblando más de lo que quería admitir. Ella me miró entonces, con esos ojos grises que parecían contener todo el dolor del mundo y, al mismo tiempo, toda su esperanza. Donde tú decidas, hijo. Pero decide bien. Porque esta vez, no hay quien te diga cuándo apagar la luz. Me abrazó. Un abrazo largo, callado, lleno de cosas que no se dijeron. Y luego, sin más, me entregó la mochila y me acompañó hasta la puerta. Ahora, horas después, caminaba sin rumbo fijo, con el estómago vacío y el corazón más vacío aún. Los coches pasaban a mi lado, algunos lanzando nubes de polvo que me hacían toser, otros ni siquiera me veían. ¿Quién vería a un chico solo en la carretera? Solo otro problema que ignorar. Mis piernas empezaban a fallar. El cansancio no era solo físico, era el peso de saber que, por primera vez en mi vida, estaba completamente solo. Nadie me esperaba. Nadie me buscaba. Nadie me necesitaba. Entonces, al doblar una curva entre los árboles, lo vi. Una granja. No era bonita, no al principio. Las paredes estaban agrietadas, el techo tenía algunas tejas rotas, y la puerta colgaba torcida de sus bisagras. Pero algo en ella, algo en la forma en que la luz del atardecer se deslizaba por sus ventanas vacías, como si aún hubiera alguien mirando desde adentro, me hizo detenerme. Di un paso. Luego otro. Mis dedos rozaron la cerca de madera podrida, cubierta de hiedra silvestre. El aire olía a tierra mojada, a hierba seca, a recuerdos enterrados. ¿Hola? Llamé, aunque sabía que nadie respondería. Silencio. Solo el crujido de las hojas bajo mis pies. Empujé la puerta con cuidado. Se dio con un gemido antiguo, como si despertara de un sueño largo. Dentro, el polvo flotaba en rayos de luz dorada. Había una mesa de madera, una silla volcada, un viejo reloj de pared detenido en las 3:20. Todo quieto. Todo abandonado. Pero, no sentía miedo. Sentía, reconocimiento. Como si este lugar me hubiera estado esperando. Dejé caer la mochila al suelo. Me senté en el umbral, con la espalda contra la madera fría, y por primera vez en semanas, respiré hondo. No era un hogar. Aún no. Pero era un comienzo. Y en ese instante, mientras el último rayo de sol se desvanecía tras el horizonte, murmuré en voz baja, casi como una promesa, aquí voy a empezar de nuevo. No sabía lo que vendría. No sabía que detrás de esas paredes dormía una historia que me pertenecía. No sabía que, al cruzar esa puerta, no solo encontraba refugio, sino raíces. Pero sí sabía una cosa, con una certeza que me calentaba el pecho como un rescoldo vivo, ahí fue cuando todo comenzó. Certo, agora atue como ueme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conté sobre o tópico 2 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emocao, con muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 4:15 de la tarde el sol ya no era fuego, sino ceniza. El cielo se había vuelto de un azul profundo, casi violeta, y el aire traía ese frescor húmedo que anuncia la noche en el campo. Yo seguía caminando, con los pies entumecidos y la garganta seca, cuando de pronto, entre los árboles retorcidos de un sendero olvidado, apareció una granja.
No era como las de los cuentos, no había gallinas picoteando ni humo saliendo de la chimenea, pero tenía algo, una quietud que no era vacía, sino expectante. Como si el tiempo mismo hubiera decidido esperar allí, a ver quién se atrevía a entrar. Me detuve. Mi corazón latía más fuerte que mis pasos. ¿Será seguro?, murmuré, más para mí que para alguien. No había nadie alrededor. Solo el viento moviendo las hojas secas, como si me hiciera señas, adelante. Aquí no hay nadie, excepto tú. Di un paso. Luego otro. La hierba alta me rozaba las piernas, fría y húmeda. Cada crujido bajo mis zapatos sonaba como un susurro del pasado. Me acerqué a la cerca, medio derrumbada, cubierta de enredaderas que trepaban como si quisieran proteger lo que quedaba dentro. La puerta principal estaba entreabierta, colgando de una bisagra oxidada. Respiré hondo. No era miedo lo que sentía, era algo más raro. Era como si mi cuerpo reconociera ese lugar antes que mi mente. Empujé suavemente. ¡Ay! Grité sin querer, cuando la puerta emitió un chirrido agudo que partió el silencio como un trueno. Pero nada saltó. Nadie gritó. Solo el eco de mi propia voz regresando a mí, como si el mundo me devolviera mi soledad. Entré. El interior estaba oscuro, pero aún entraba luz por las ventanas rotas. Polvo dorado flotaba en el aire, iluminado por los últimos rayos del día. Había una mesa de madera gruesa en el centro, con marcas de tazas antiguas. Una silla tirada de lado. Un estante con libros carcomidos por la humedad. Y en la esquina, una estufa de hierro, fría desde hacía años. Caminé despacio, como si temiera despertar a los fantasmas que allí dormían. Hola, dije, con voz temblorosa, casi avergonzado de romper tanto silencio. Nada. Entonces, vi algo que me detuvo el aliento. Sobre una repisa, medio escondida tras una telaraña, había una foto enmarcada. La tomé con cuidado, como si fuera de cristal. Era una familia. Un hombre con sombrero de paja, una mujer con delantal, y un niño pequeño montado en sus hombros, riendo con la boca abierta. Detrás de ellos, esta misma granja, pero viva, pintada de blanco, con flores en las ventanas y un perro echado en el porche. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quiénes eran ustedes?, susurré, acariciando el vidrio con el pulgar. No tenía respuesta. Pero por primera vez desde que salí del orfanato, no me sentí completamente solo. Era como si esas paredes guardaran historias que me hablaban sin palabras. Como si este lugar supiera lo que era perder, y también lo que era volver. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared más sólida que encontré. Saqué de mi mochila el pan duro que la hermana Lucía me había dado y lo mordí lentamente, saboreando cada migaja. Afuera, el cielo se llenaba de estrellas. Dentro, el silencio ya no era opresivo. Era cómplice. Podría quedarme aquí, dije en voz alta, como si necesitara oírlo para creerlo. No era un plan. No era una decisión. Era un deseo tan profundo que me dolía en el pecho. Miré a mi alrededor otra vez. Sí, estaba abandonada. Sí, faltaba el techo en una esquina, y el viento silbaba por las rendijas. Pero tenía 4 paredes. Tenía un techo, aunque agujereado. Tenía un lugar donde recostar la cabeza sin que nadie me echara. Y, sobre todo, tenía paz. Cerré los ojos. Por primera vez en días, no pensaba en el mañana. Solo en este instante. En este refugio inesperado. En esta granja que, aunque olvidada por el mundo, me había abierto sus puertas como si supiera que yo vendría. Gracias, dije, sin saber a quién. Quizás al destino. Quizás a quien quiera que hubiera vivido aquí. O quizás a mí mismo, por no haberme rendido antes. La noche cayó del todo. El frío empezó a subir del suelo, pero no me importó. Me envolví en la manta raída que llevaba y me acurruqué junto a la pared. Afuera, un grillo comenzó a cantar. Luego otro. Y luego,
como si el campo entero celebrara mi llegada, el bosque entero pareció suspirar. Y en medio de ese silencio vivo, con el corazón más tranquilo de lo que había estado en años, pensé, no sé qué pasará mañana. Pero hoy encontré un lugar donde respirar. Y eso, en ese momento, era suficiente. Porque a veces, cuando todo se pierde, lo único que necesitas es un rincón donde empezar de nuevo. Me levanté despacio, sacudiendo el polvo de mi ropa, y comencé a explorar con más atención. Ayer había sido miedo, cansancio, necesidad. Hoy era curiosidad. Fue en la habitación trasera, la que olía a madera vieja y tierra húmeda, donde lo encontré. Sobre una mesa pequeña, cubierta por una lona agujereada, había un baúl de madera oscura. No estaba cerrado con llave. Solo descansaba allí, como si hubiera estado esperando mis manos. ¿Qué habrá dentro?, murmuré, arrodillándome frente a él. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por esa extraña sensación de que algo importante estaba a punto de revelarse. Levanté la tapa con cuidado. Un crujido profundo resonó en la habitación, como un suspiro largo contenido durante años. Dentro, no había oro ni joyas. Había vida. Fotos. Cartas atadas con cinta roja. Un par de guantes de trabajo, gastados hasta el hilo. Y, en el fondo, un cuaderno encuadernado en cuero, con las esquinas dobladas y manchas de lo que parecía café. Lo tomé con ambas manos, como si sostuviera un pájaro herido. Lo abrí por la primera página. La tinta estaba descolorida, pero aún legible. Hoy nació Mateo. Llovió toda la noche, pero cuando salió el sol, el campo brillaba como si el cielo lo hubiera lavado para él. Mis dedos temblaron. ¿Mateo? No podía ser. Era mi nombre. Pero yo nací en la ciudad. En el orfanato. ¿Cómo? Hojeé con más urgencia. Las páginas siguientes estaban llenas de anotaciones cotidianas, como sembrar maíz, cuándo podar los árboles, recetas de mermelada de ciruela, y entre todo eso, fragmentos de una historia. Mi hermano se fue al pueblo a buscar medicinas. Dijo que volvería antes del anochecer. Eso fue hace 3 días. El niño no deja de llorar. Tiene los ojos de mi hermana. Los mismos que miraban al horizonte como si supieran que algo vendría. Lo dejé en el orfanato. No tuve elección. La fiebre no bajaba, y yo no podía cuidarlo sola. Le dije a la hermana que su nombre era Mateo. Que su madre lo amaba. Que algún día, alguien vendría por él. Se me cortó la respiración. Cerré los ojos con fuerza, como si así pudiera detener el mareo que subía desde mi estómago. No era posible. Era demasiado. Demasiado coincidencia. Demasiado dolor. Demasiado, verdad. ¿Quién escribió esto? Susurré, con la voz quebrada. Miré a mi alrededor, como si las paredes pudieran responder. Y entonces, en una esquina del baúl, vi algo más, una foto pequeña, doblada por la mitad. La desdoblé con manos temblorosas. Era una mujer joven, de cabello oscuro recogido en una trenza, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta azul. Detrás de ella, esta misma granja. Y en el dorso, escrita con la misma caligrafía del diario, Mateo, mi sol. Perdóname por irme. Volveré. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera contenerlas. Calientes, silenciosas, incontenibles. Me abracé a mí mismo, acurrucado contra el suelo, con el diario apretado contra el pecho como si así pudiera absorber el amor que nunca conocí. ¿Por qué me dejaron?, pregunté al aire, con un hilo de voz. ¿Por qué nadie volvió? No hubo respuesta. Solo el viento moviendo las cortinas rotas, como si el propio viento llorara conmigo. Pero entre el dolor, algo más nacía. Una chispa. Una pregunta que no era de abandono, sino de pertenencia. ¿Y si este lugar es mi hogar de verdad? Me limpié las mejillas con el dorso de la mano y volví a hojear el diario. Cada palabra era un hilo que me conectaba a alguien que me amó. Alguien que me nombró. Alguien que me dejó aquí, no por desprecio,
sino por desesperanza. Salí al patio con el diario en mano, como si necesitara que el sol me confirmara que no era un sueño. El aire olía a tierra mojada y a hierba nueva. Miré la granja otra vez, pero ya no la veía como un refugio temporal. La veía como un testigo. Como un guardián de mi historia. Estoy aquí, dije en voz alta, como si alguien allá arriba, o allá abajo, en las raíces de esos árboles, pudiera oírme. Volví. En ese momento, escuché un ruido. Suave. Distante. Paso sobre la grava del camino. Me giré. Una figura se acercaba desde el sendero. Era una mujer mayor, con el pelo blanco recogido en un moño, vestida con un delantal sencillo y una cesta de mimbre en el brazo. Caminaba despacio, pero con determinación. Sus ojos, claros y profundos, se fijaron en mí, y luego en la puerta abierta de la granja. Se detuvo a unos metros. No dijo nada al principio. Solo me miró. Y en su mirada, había reconocimiento. ¿Quién eres tú?, preguntó finalmente, con una voz que sonaba como el crujido de las hojas secas en otoño. Tragué saliva. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Me llamo Mateo, respondí, sosteniendo el diario frente a mí como una ofrenda. Y, creo que esta casa me estaba esperando. Ella palideció. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y sin decir una palabra más, ¿dejó, Mateo?, repitió al fin, con una voz tan suave que parecía temer quebrar el nombre si lo decía demasiado fuerte. Asentí, sin poder articular palabra. Mis dedos aún aferraban el diario como si fuera la única prueba de que no estaba soñando. Ella dio un paso adelante. Luego otro. Sus ojos, húmedos y brillantes, recorrieron mi rostro con una mezcla de asombro, dolor, y algo más. Algo que reconocí al instante, porque era lo mismo que yo sentía cada vez que miraba la foto de la mujer en el baúl, anhelo. ¿Cómo supiste ese nombre?, preguntó, con la voz temblorosa. Levanté el diario. Está todo aquí. Las fechas. Las descripciones. Incluso hay una foto de un bebé envuelto en una manta azul. Dice que se llama Mateo. Que nació aquí. Ella cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada, surcando caminos que el tiempo había tallado con paciencia. Esa manta, la tejí yo, susurró. Era de lana de nuestras ovejas. La tejí para él, para mi sobrino. El aire se volvió denso. Cada palabra caía como una piedra en un lago tranquilo, creando ondas que sacudían todo lo que creía saber de mí mismo. ¿Tu sobrino?, logré decir, con la garganta apretada. Ella sintió, abriendo los ojos de nuevo. Me miró con una intensidad que me hizo retroceder un paso, no por miedo, sino por la fuerza de su emoción. Mi hermano tenía un hijo. Con una mujer del pueblo vecino. Ella murió poco después del parto. Él intentó criar al niño solo, pero un día, mientras iba al médico por unas fiebres que no bajaban, su carro se salió del camino. Nunca volvió. Su voz se quebró. Se llevó una mano al pecho, como si el recuerdo le doliera físicamente. Yo estaba enferma entonces. No podía cuidar del bebé. La hermana Lucía del orfanato vino a ayudar. Le dije que lo llamara Mateo, como mi padre. Le dije que algún día regresaría por él. Pero cuando pude caminar de nuevo, ya no sabía dónde estabas. El orfanato había cambiado de administración. Nadie supo decirme nada. Me quedé helado. La hermana Lucía. Mi hermana Lucía. ¿Sabía ella? ¿Lo había sabido todo este tiempo? ¿Por qué nunca viniste a buscarme?, pregunté, y esta vez mi voz no era de acusación, sino de pura, desgarradora necesidad. Ella se acercó hasta quedar a apenas 1 metro de mí. Extendió una mano, vacilante, como si temiera que me desvaneciera si me tocaba. Porque creí que era mejor así, dijo, con los ojos llenos de arrepentimiento. Creí que en el orfanato tendrías comida, educación, estabilidad. Y yo era solo una vieja sola en una granja abandonada.
¿Qué podía darte yo, además de recuerdos rotos? Bajé la mirada. El diario pesaba más que nunca. No era solo papel. Era una promesa incumplida. Un amor postergado. Una vida que pudo haber sido diferente. Pero entonces, algo en su mirada me detuvo. No era lástima. Era esperanza. La misma que yo había sentido al cruzar la puerta de esta granja. ¿Por qué decidiste venir aquí? Me preguntó, con suavidad. De entre todos los lugares, ¿por qué esta granja? Levanté la cabeza. Miré la casa. Las ventanas rotas. El techo agujereado. El jardín invadido por maleza. Y sin embargo, en medio de todo eso, vi algo que antes no había notado, posibilidad. Porque cuando la vi, sentí que me llamaba, dije, con sinceridad. No sé cómo explicarlo. Era como si mis pies ya conocieran este sendero. Como si mi corazón supiera que aquí, había algo que me pertenecía. Ella sonrió. Una sonrisa triste, pero real. Verdadera. Esta granja no está abandonada, Mateo, dijo. Solo estaba esperando a su dueño. Un nudo se formó en mi garganta. No era solo un refugio. Era mi hogar. No por ley ni por papeles, sino por sangre, por memoria, por ese lazo invisible que el tiempo no pudo romper. ¿Y ahora qué? Pregunté, casi en un susurro. Ella tomó aire, como si reuniera fuerzas para lo que venía. Ahora, decides tú. Puedes irte. Puedes quedarte. Pero si te quedas, no estarás solo. Esta vez, no estarás solo. Las palabras me golpearon como una ola cálida. No me ofrecía riquezas. No me prometía un futuro fácil. Solo me ofrecía presencia. Y en ese momento, era lo único que necesitaba. Miré hacia la granja. El sol ya estaba alto, iluminando las grietas en las paredes, los clavos oxidados, las hojas secas en el suelo. Pero también iluminaba el marco de la puerta donde yo había dormido, la mesa donde había comido mi primer pan en libertad, la ventana por donde había visto las estrellas. Este lugar no era perfecto. Pero era mío. Me quedo, dije, con una certeza que me sorprendió a mí mismo. Quiero arreglarla. Quiero conocerla. Conocer todo. Ella sintió, y esta vez, sus ojos brillaron con algo nuevo, orgullo. Entonces empieza por el jardín, dijo, señalando con la barbilla un rincón trasero. Allí solía crecer la mejor hierbabuena del valle. Si la tierra aún recuerda, volverá a brotar. Sin pensarlo, dejé el diario sobre el banco de madera y caminé hacia ese rincón. Me arrodillé y metí las manos en la tierra. Estaba fría, húmeda, viva. Cerré los ojos y respiré profundo. Olía a raíces, a lluvia antigua, a futuro. Ella se acercó y se arrodilló a mi lado, sin decir nada. Solo trabajamos en silencio, arrancando malas hierbas, apartando piedras, preparando el suelo. No éramos familia en palabras todavía. Pero en gestos, en miradas, en la forma en que nuestras manos compartían la misma tierra, ya lo éramos. Y mientras el sol calentaba nuestras espaldas, sentí algo que nunca había sentido antes, pertenencia. No era el final de una historia. Era el verdadero comienzo. Porque a veces, cuando crees que has llegado al fondo, semillas, otras solo con su presencia silenciosa, sentándose en el porche mientras yo martillaba, clavaba, limpiaba. Pero aunque su compañía era un bálsamo, algo en su mirada me decía que aún guardaba secretos. No eran palabras dichas, sino gestos retenidos, la forma en que evitaba ciertas habitaciones, cómo se detenía frente a la puerta del viejo granero sin nunca entrar, o cómo, al mencionar a su hermano, su voz se volvía tan baja que apenas podía oírla. Una tarde, mientras reparaba una tabla podrida del corredor, la vi acercarse más temprano de lo habitual. Llevaba su delantal azul, el mismo que usaba los domingos, y caminaba con paso firme, pero sus ojos estaban inquietos, como si cargara una noticia que no sabía cómo entregar. Mateo, dijo, deteniéndose a unos pasos. Hay algo que necesito mostrarte.
Dejé el martillo sobre el suelo y me limpié las manos en los pantalones. El tono de su voz no era de tristeza ni de alegría. Era de decisión. ¿Qué es? Ella no respondió de inmediato. Señaló con la barbilla hacia el sendero que llevaba al bosque, más allá del huerto. Sígueme. Caminamos en silencio. Las hojas crujían bajo nuestros pies, y el aire olía a pino y tierra húmeda. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por esa extraña certeza de que algo importante estaba a punto de revelarse. Llegamos a un claro pequeño, rodeado de abedules. En el centro, medio oculto por la maleza, había una lápida de piedra sencilla, cubierta de musgo. Elena se detuvo frente a ella y se quitó el sombrero, como si entrara en una iglesia. Aquí descansa mi hermano, dijo, con voz serena. Nunca tuvimos cuerpo para enterrar. Solo sus botas, su sombrero, y esta tierra que él amaba. Me acerqué. La inscripción era breve, para siempre en casa. Antonio, 1952-1986. Él construyó esta granja con sus propias manos, continuó Elena, sin mirarme. Cada viga, cada ladrillo. Soñaba con criar a su hijo aquí. Decía que este valle tenía el alma más limpia del mundo. Sentí un nudo en la garganta. Antonio. Mi padre. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes? Pregunté, con la voz temblorosa. Ella me miró entonces, y en sus ojos había una mezcla de dolor y protección. Porque no quería que cargaras con su ausencia antes de estar listo. Quería que vieras esta granja como un refugio, no como una tumba. Bajé la cabeza. El viento movió las hojas a nuestro alrededor, como si el propio bosque escuchara. Pero ahora, añadió, acercándose un paso, ahora veo que no viniste solo a esconderte. Viniste a reconstruir. Y eso es lo que él habría querido. Nos quedamos allí un largo rato, en silencio, dejando que el pasado y el presente se abrazaran en ese claro. Cuando regresamos a la granja, algo había cambiado entre nosotros. Ya no éramos solo un joven perdido y una anciana solitaria. Éramos dos almas que habían encontrado, en medio del abandono, un pedazo de familia. Esa noche, mientras cenábamos pan y sopa de verduras en la mesa que ahora estaba entera, gracias a mis manos, Elena me miró con una sonrisa suave. Mañana vendrán los vecinos, dijo. Quieren conocer al chico que despertó la granja de Antonio. ¿Vecinos? Pregunté, sorprendido. Sí. Esta comunidad no olvida. Y cuando alguien cuida lo que otros dejaron atrás, se convierte en parte de su historia. No supe qué decir. Solo asentí, con el corazón lleno de una emoción nueva, esperanza. Porque ya no era solo Mateo, el huérfano. Ella apareció poco después, con una taza humeante en la mano y una manta sobre los hombros. Toma, dijo, ofreciéndome la taza. Este de manzanilla. Para los nervios. Levanté una ceja. ¿Nervios? ¿Por qué tendría nervios? Elena me miró con esa sonrisa suya, sabia y callada, la que decía más de lo que las palabras podían expresar. Hoy vienen los vecinos, Mateo. No es cualquier cosa. Aquí, la gente no olvida, pero tampoco confía rápido. Asentí, aceptando la taza. El calor me subió por las manos, reconfortante. ¿Y si no les gusto? Ella soltó una risita suave, casi maternal. Ya les gustas. Ayer, el viejo Martín vio cómo arreglabas el canalón del tejado. Dijo, ese chico tiene las manos de Antonio. Y cuando Martín dice algo así, es como si el valle entero lo escuchara. Sentí un cosquilleo en el pecho. No era orgullo. Era pertenencia. Otra vez. Pero antes de que pudiera responder, un ruido de motor rompió la calma del amanecer. Miramos hacia el camino. Un camión pequeño, oxidado pero bien cuidado, se acercaba lentamente, levantando polvo dorado tras de sí. Se detuvo frente a la entrada. Del asiento del conductor bajó un hombre de barba canosa y sombrero de paja. Del otro lado, una mujer con el pelo recogido en una trenza gruesa y un niño pequeño agarrado de su mano. Ahí están, murmuró Elena, enderezándose.
Son los ríos. Viven al final del valle. Él fue el mejor amigo de mi hermano. El corazón me dio un vuelco. No eran solo vecinos. Eran testigos de mi historia. Salí al camino, limpiándome las manos en los pantalones, intentando parecer más seguro de lo que me sentía. El hombre se acercó con paso firme, pero sus ojos me miraron como si vieran a alguien más. ¿Tú eres Mateo? Preguntó, con voz grave pero amable. Sí, señor. Él asintió, luego miró a Elena. Se parece a él. Los mismos ojos. La misma forma de pararse, como si el suelo fuera suyo. Elena no dijo nada. Solo apretó los labios, emocionada. La mujer se adelantó entonces, con una sonrisa cálida. Trajimos huevos frescos, miel y un poco de queso de cabra. Nada del otro mundo, pero, bienvenido a casa, hijo. Hijo. La palabra me golpeó como una caricia inesperada. Nadie me había llamado así en años. No con ese tono. No con ese peso de verdad. Gracias, logré decir, con la voz más ronca de lo normal. El niño, que no tendría más de 6 años, me miró con curiosidad. ¿Vas a quedarte aquí para siempre? Todos guardaron silencio. Incluso el viento pareció detenerse. Miré a Elena. Luego a la granja. A las paredes que ya no estaban rotas, al jardín donde brotaban las primeras hierbabuenas, al techo que ya no dejaba pasar la lluvia. Sí, dije, con una certeza que nacía desde lo más profundo. Esta es mi casa. El hombre asintió, y por primera vez, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Entonces, esta tarde traeré unas tablas de cedro. El granero necesita un nuevo marco. Y si tienes ganas, te enseño cómo clavarlas como se debe. No era una oferta. Era una invitación. A formar parte. A ser uno más. Mientras ellos descargaban las provisiones, Elena se acercó a mí y me tomó del brazo con suavidad. ¿Lo sientes? Preguntó en voz baja. ¿El qué? Que no estás solo. Que nunca lo estuviste del todo. Tragué saliva, con los ojos húmedos. Porque sí, lo sentía. Lo sentía en cada piedra que había movido, en cada semilla que había plantado, en cada mirada que ahora me devolvía no lástima, sino respeto. Y en ese momento, mientras el sol se alzaba sobre el valle y la primera risa del niño resonaba en el aire, supe que algo más grande que yo estaba ocurriendo aquí. No era solo que yo había encontrado refugio en una granja abandonada. Era que la granja, al fin, había encontrado a quien la amaría como antes. Una tarde, mientras intentaba arreglar la puerta del viejo cobertizo, la tercera vez que la ajustaba, el viejo Martín llegó sin avisar, como solía hacer. Se apoyó en la cerca, observándome con los brazos cruzados y una sonrisa leve en los labios. No estás clavando mal, dijo al fin. Pero estás pensando demasiado. Levanté la cabeza, sudoroso y frustrado. ¿Pensar demasiado? ¿Acaso hay que dejar de pensar para arreglar una puerta? Él soltó una risa seca, como el crujido de las hojas secas. No. Pero hay que sentir la madera. Antonio no medía 2 veces. Él sabía, con solo tocarla, dónde iría cada clavo. Porque no construía con los ojos, construía con el alma. Bajé el martillo. Miré mis manos. Estaban llenas de ampollas, sucias, torpes. Pero entonces recordé algo, cuando era niño en el orfanato, solía armar juguetes con palitos y cuerdas. La hermana Lucía decía que tenía manos de artesano. Nunca le creí. Hasta hoy. Enséñame, dije, con voz